Se han llevado a cabo una serie de audiencias en el Senado de los Estados Unidos por parte del Comité Judicial, pues en donde han hablado diversos funcionarios en torno a los drones. De hecho, estas audiencias se han denominado Asegurar los cielos, aplicación de la ley drones y seguridad pública. Y en estas audiencias, pues se han dicho una serie de cuestiones que es más que necesario revisar, analizar. Están las declaraciones de Steven Willoughby, el director interino de la Oficina de Gestión del Programa de Sistemas contra Aeronaves No Tripuladas, que pues señaló que es cuestión de tiempo, así lo dijo, para que pues los ciudadanos estadounidenses o los agentes del orden sean blanco de los narcodrones mexicanos en la región fronteriza. Dijo que desde principios de agosto de 2024 las facciones en conflicto del cártel de Sinaloa, esto en alusión a la Mayiza y a la Chapiza, como son conocidos coloquialmente, pues han intensificado sus ataques entre sí, utilizando artefactos explosivos improvisados lanzados desde drones. Dijo que pues hay un uso cotidiano de drones por parte del crimen organizado para introducir drogas, realizar vigilancia hostil en contra de las autoridades. Señaló que en los últimos 6 meses de 2024 se detectaron más de 27,000 drones en un radio de 500 metros en la frontera con México, muchos de los cuales operaban en violación de las regulaciones aéreas, tanto de México como de los propios Estados Unidos, y es parte de lo que planteó este funcionario estadounidense en relación a los drones. Y ya lo último, pues fue lo que dijo el senador republicano Ted Cruz, pues que afirmó también en este ciclo de audiencias, pues que los cárteles mexicanos tienen más capacidad en los drones que las propias fuerzas estadounidenses. Un asunto, pues que vale la pena analizar, sobre el que vale la pena detenerse por las implicaciones que tienen esta serie de señalamientos. Ayer ya la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de Palacio Nacional pues dijo que no hay más casos sobre el uso de estos narcodrones por parte de los grupos delictivos, que no se han registrado intentos recientes de introducir drones al territorio estadounidense, por lo que no hay nada de qué alertarse en estos momentos. Además, apuntó que se mantiene la coordinación con el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, en estas audiencias, este hombre que le digo, Stephen Willoughby, el responsable de pues las acciones contra los drones del Departamento de Seguridad Nacional, pues se refirió a un caso pues ya de 2023, de octubre de 2023, cuando las autoridades estadounidenses aseguraron un dron que cruzó desde México cargado con 1.63 kilogramos, perdón, de pastillas de fentanilo, suficientes, dijo, para matar a decenas de miles de estadounidenses. Así que está el tema de los drones, y saludo esta mañana para hablar del tema David Saucedo, consultor en seguridad. David, buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Igualmente, David Saucedo. Bueno, ¿qué te parece todo esto? Todas estas declaraciones que si ya resultaban, pues, eh, complicadas las que dio este funcionario estadounidense, las que dio ayer o estos días Ted Cruz, el senador republicano, pues son de llamar muchísimo la atención. Digo, acaban de bombardear Irán, Estados Unidos, y dice que los drones de los cárteles mexicanos superan en sus capacidades a Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando, David Saucedo? Bueno, lo que pasa es que hay una presión de los norteamericanos para que México acepte una intervención de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos un poco más contundente. Hay desde hace tiempo una solicitud para que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobrevuele el espacio aéreo mexicano, para que la Marina de los Estados Unidos también realice una especie de bloqueo naval para impedir que los cargamentos de droga y de fentanilo arriben al territorio mexicano, en el entendido de que por tierra son trasladados estos cargamentos hacia puntos de frontera y de ahí a ciudades de los Estados Unidos. Y finalmente Donald Trump acaricia desde hace tiempo la posibilidad de que tropas de los Estados Unidos se internen en el territorio mexicano para combatir directamente a los cárteles. Por supuesto que nada de esto es factible.
Incluso en el caso de que hubiera un gobierno de derecha, veo muy difícil que cualquier gobierno de México acepte este tipo de intervenciones. Ya hay, por supuesto, intervención del gobierno norteamericano, hay células de análisis táctico coadyuvando en las capturas de narcotraficantes de alto perfil, en la geolocalización de narcolaboratorios, hay satélites, drones de los Estados Unidos sobrevolando distintas regiones de las rutas de trasiego para geolocalizar a eh, estos narcolaboratorios. Incluso con el apoyo de los norteamericanos se pudo detectar a los tanques con huachicol fiscal y también con el crudo robado de Pemex y llevado a refinerías de Estados Unidos, pero los norteamericanos no están satisfechos con este nivel de intervención y por eso exageran de manera coyuntural lo que vemos. Ahora, sí hay un problema real sobre los cárteles de la droga han utilizado esta tecnología por varias razones. Los drones son baratos, son fáciles de modificar para convertirlos en bombas aéreas, permiten ataques a distancia sin que las células agresoras sean capturadas, ya se pueden reutilizar, ya les adaptaron mecanismos para poder soltar desde el aire granadas de contacto, y además no hay ninguna regulación que impida la compra y la modificación de los drones para convertirlos en instrumentos de guerra. Además, el gobierno de México carece de las tecnologías para frenar la utilización masiva de drones por parte de los carteles de la droga. Sí hay un problema como tal en el uso de los drones, pero sí la narrativa norteamericana tiende a exagerar en su provecho todos estos problemas que tiene México en materia de seguridad. David, ayer el secretario de la Marina, Raimundo Pedro Morales, el almirante, precisó que estos aparatos pues son drones comerciales y recreativos que los adquieren Sí. los integrantes de la delincuencia organizada para actividades ilícitas. Se entiende que los pues adaptan para cumplir con sus propósitos, pero no se sabe hasta el momento, no se tiene documentado que yo sepa pues que se trate de drones complejos. ¿De qué estamos hablando cuál es, digamos, el verdadero nivel de amenaza, David Saucedo? Y en efecto, de hecho, por ejemplo, el gobierno de México tiene mejores drones equipados con cámaras de calor para vigilancia nocturna. Entiendo que ya están siendo modificados algunos de estos drones y están adquiriendo drones artillados que pueden lanzar misiles aire-aire, aire-tierra, tierra-aire hacia objetivos específicos. La mayoría de los drones que utiliza el crimen organizado, en efecto, son drones que se pueden comprar en cualquier tienda comercial, no tienen ninguna regulación, no hay que hacer ningún registro especial para adquirir un dron. Son adaptados, se les ponen bombas de contacto, normalmente granadas de contacto que pueden soltarse desde el aire. También se utilizan en los centros penitenciarios para introducir droga, para introducir armas, para introducir celulares. Los drones pueden rápidamente eh, internarse en un patio de algún centro federal de adaptación social y depositar su carga, obviamente en coordinación con integrantes del crimen organizado que están desde dentro. Seguramente recordarás unas imágenes que son virales de un dron equipado con cargas explosivas que se depositaron en un convoy, se lanzaron a un convoy en donde iba un alto oficial del ejército mexicano, una imagen que se hizo viral. Entonces lo que tenemos son tecnologías todavía caseras, instrumentos improvisados, aéreos improvisados, pero que son muy eficaces, son de muy bajo costo, que pueden tener una alta letalidad y que el gobierno de México no tiene la manera de frenar este tipo de usos porque no hay una normativa que impida la libre comercialización de drones. Por otro lado, el gobierno de México carece de tecnologías antiaéreas, no tenemos sistemas antimisiles, no tenemos tampoco radares como para poder identificarlos en el aire, tampoco tenemos la cantidad necesaria de inhibidores de señal, son una especie de armas que emiten una onda que desconecta al dron con la señal emisora y lo hace aterrizar. Entonces, hace falta una modificación de tipo legal al marco legal que existe en México para el uso de los drones. Hace también falta recursos para poder equipar a las policías estatales, policías locales, obviamente el gobierno federal, de los inhibidores de señal
para poder impedir que el crimen organizado haga uso de esas tecnologías. Sí, de hecho, además, estos drones artillados de los que hablas ya se presentaron a finales de junio en Chiapas, ¿no? La primera flotilla de drones artillados justamente para reforzar la seguridad en la frontera sur del país. Esto, pues como parte de las acciones del gobierno federal, del gobierno estatal, ahí sí que estos drones cuentan con tecnología especializada y que son operados pues por una unidad Canaan que además hay un perro robótico, en fin, todas estas tecnologías que se están incorporando, un vehículo blindado, todo lo que pues finalmente se utiliza actualmente y se va a utilizar en la frontera sur justamente para evitar pues actividades ilícitas y pues fortalecer la vigilancia en el sur. Así que estos sí que son finalmente drones especializados, drones militares, drones diseñados para operar en zonas remotas, con tecnología de vigilancia, con comunicación satelital, en fin, toda una serie de características que de momento no se les han visto a estos drones comerciales que utiliza el crimen organizado. Así que vale mucho la pena, David, poner en perspectiva esto porque finalmente, pues esta noticia ha sido muy difundida, ha pues ocupado distintos espacios porque las declaraciones de Estados Unidos pues siempre provocan ese terremoto, sobre todo por cuanto se adivina esa intención de presionar, como tú bien lo señalas, David, al gobierno mexicano para tener una participación o una intervención mayor en las actividades de combate al crimen organizado en nuestro país, David. Sí, por supuesto, lo que tiene el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos son drones de guerra, son drones ofensivos. Lo que tienen el crimen organizado son drones comerciales modificados para tareas criminales. Permíteme una analogía, un ejemplo. Eh, en efecto, quizá el gobierno norteamericano y el gobierno de los Estados Unidos tienen tanques de guerra y a lo mejor en muchas bandas el crimen organizado lo que tiene son fusiles de asalto. Por supuesto que la capacidad de fuego de un tanque de guerra es infinitamente superior frente a lo que sería un fusil de asalto. Pero aún así, el fusil de asalto sí genera bajas, una K-47. Ese es el problema de combatir al crimen organizado. Quizá Estados Unidos, el poder militar combinado de Estados Unidos y de México, sea infinitamente superior al del narco. Sin embargo, los grupos del crimen organizado pueden hacer uso de armas que el ejército mexicano no puede utilizar en contra de la población civil. Es un ejército guerrillero, los ejércitos del narco. No son tropas regulares que se desplacen, son células. Entonces, el esquema de combate que plantea el gobierno norteamericano de utilizar a su poderío militar para enfrentar a un ejército guerrillero como lo es los ejércitos del narco, pues no tiene ningún sentido. Pero también entiendo que es con un carácter mediático. Donald Trump tiene que mostrar los dientes, apretar los puños y mostrarle a su electorado, a su base de votos del Partido Republicano, que está haciendo algo para tratar de cumplir con esta promesa de campaña de reducir el consumo y el flujo de drogas ilícitas de Estados Unidos hacia México. Sin embargo, considero que estas audiencias y estas declaraciones sí van a provocar que el gobierno de México finalmente haga modificaciones el marco legal para el uso civil de drones. Me parece que esta presión, aunque pueda parecer absurda, a mí me lo parece evidentemente, va a generar una reacción. Entonces, a mí no me extrañaría que dentro de un par de meses se presente una iniciativa de ley en donde se atienda a este reclamo del gobierno norteamericano, de los Estados Unidos, y haya mayor regulación, una regulación más restrictiva para los drones de uso civil, con el objeto de frenar que sean utilizados por el crimen organizado. No creo que funcione, pero lo que percibo es que desde hace tiempo, cada vez que hay alguna presión directriz de Washington en algún sentido, el gobierno mexicano, desde el punto de vista declarativo, dice que no hay problema, pero en los hechos sí acata las instrucciones de Washington. Sí, de hecho, hace unos meses, pues fue la polémica por el sobrevuelo de drones en territorio nacional y lo que después se aclaró como un ejercicio de coordinación entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, del que primero pues se dieron otro tipo de explicaciones en donde se cuestionaba
que efectivamente hubiese este tipo de incursiones de los Estados Unidos. Después, finalmente, pues sí, se admitió que se trata de pues cuestiones relacionadas con la cooperación entre Estados Unidos y entre México. Así que ahí están las cosas. David Saucedo, te agradezco mucho tu presencia esta mañana. Gracias, Manuel. Te mando un abrazo. Igualmente, David Saucedo, consultor en seguridad.